amigos, hoy vamos a estar dibujando nuevamente. Esta vez vamos a estar usando las plumas Stadler o Stiller, que son alemanas, que en esta miniserie quiero estar comparando cómo funcionan y cómo se comportan comparado por ejemplo con esta que son japonesas, las Pigma Micron, que son las que yo he estado usando los últimos dibujos que he hecho los últimos años. La vez pasada estuve usando la plumilla que es Zebra con acuarela líquida. Ese dibujo lo llamé Nado Nocturno. Hoy voy a estar trabajando en base a este boceto, que también van a ser unas mujeres nadando. Posiblemente lo llame Nado Diurno, va a ser un poco más claro, especialmente el fondo atrás. También lo voy a estar haciendo en el papel Stonehenge que utilicé la otra vez, que es de acuarela, hot press, que es el liso, y así podemos ir comparando. Inicialmente ya yo hice unos trazos con estas plumas y quedé impresionado, que tiene un negro bien rico. Voy a ver cómo se comporta junto con la acuarela líquida de Dr. Martens, y vamos a empezar el dibujo. Así que nos vemos ahora haciendo el dibujo. Bueno amigos, ya terminé el dibujo con las plumas Stadler. Aquí se los muestro rápidamente. El proceso fue un poquito tedioso porque después de haber trabajado anteriormente con la plumilla, se me daba mucho dolor en la mano el estar trazando tanta línea. El otro se me hizo más cómodo, no sé si por la distancia que podía tener con el papel, entonces podía trabajar como que más suelto. Pero aparte de eso, pues la tinta es bastante consistente. Solamente vi un problema con... yo había comprado también esta, que tiene otro tipo de punta, para ver si se me hacía más fácil para rellenar algunas áreas que fueran más oscuras. Pero resulta que lo trabajé solamente en un par de áreas. Es mínimo la diferencia, pero me di cuenta que esto lo dice Lumocolor. Entonces si le da la luz, quizás solamente yo pueda darme cuenta, pero si le da la luz, pues se ve como un resplandor diferente al resto. Hay una área aquí que yo trabajé un poco con esa pluma y yo puedo ver los trazos, los demás no lo van a poder ver, pero por eso dejé de usarla, porque dije, espérate, entonces esto no es consistente la misma tinta. Ahí voy a tener que investigar un poquito más, pero les puedo hablar un poquito más de las plumas. Pero antes de eso voy a hablarles del papel, porque en la vez anterior, con el dibujo que hice a tinta, este papel Stonehenge me había dado problemas con el tape cuando lo fui a despegar. Yo había concluido en aquel video de que era por el calor que había hecho el día anterior. Como lo dejé de un día para otro, parece que se derritió la pega. Bueno, pues en esta ocasión, pensando en eso, pues lo fui a despegar mucho antes de
de, de dejarlo de un día para otro, ¿no? Para que no me pasara lo mismo, pero pasó como quiera. El tape se pega en este papel. O sea, mi conclusión de la vez anterior, pues parece que no es el papel entonces. Porque ese tape yo lo he usado con todos los papeles que he probado en esta serie de las acuarelas y con los dibujos, y solamente ha pasado con este Stonehenge, el hot press. Así que mi recomendación es, como decían como decían los abuelos, no hay felicidad completa. Este papel es buenísimo. No hay nada de que quejarme más que de esa parte. Porque siempre tiene que haber algo para quejarse. Pues ese es el problema. Que si vas a usar papel, tape, no uses este papel entonces. O vas a tener que empezar a despegar y pegar antes de ponerlo directamente al papel para que pierda un poquito del adhesivo, o ponerle un papel, unas tiras de papel entre medio y dejarle solamente la orillita pegada, que es lo que yo hacía antes. Pero ya yo sé que para usar este papel no voy a usar tape, voy a hacer el tipo de dibujo que no necesite un borde derecho, o sea, que los bordes sean irregulares. Así que si quieren un buen papel, que ya yo lo he probado y no le da ningún trabajo, este otro que es marca Fabriano, es el que yo había usado para este tipo de cosas. Lo único que, nuevamente no hay felicidad completa. El problema con no se pegaba el tape, pero era que terminaba, como yo uso mucha agua en las acuarelas, pues se me terminaba el papel que estaba atrás un poquito ondeado, y para mí eso como que, ¿cómo va a ser? No me hagas esto. Y de hecho en este que sí usé mucho y lo mezclé con tinta, mira, aquí se traspasó un poquito de tanto que le eché. Hay otros papeles que yo los he maltratado bastante, no me ha pasado eso. Pero aparte de esto, si no lo vamos a usar así tan exagerado como yo, de tanta agua, este es tremendo papel, el Fabriano Hot Press. Este viene en dos tipos de blanco. Este es el Natural White, que es como medio cremoso, y el white, que parece que le echan algo de bleach o algo para que quede más blanco, como este, que sí es blanco. Que eso lo tengan en cuenta si es importante para lo que vayan a hacer. Quería añadirles que la vez anterior, cuando mencioné cómo despegué el tape del papel, que tuve que usar esto de Mineral Spirits, yo había hecho una traducción y que agua mineral, no, por favor. Esto es un thinner, esto es como terpentina o algo así. Pero de verdad que no sé cuál sería la traducción de Mineral Spirits, pero no se confundan, no es agua mineral, que no vayan a creer que tengo que hacer esa corrección en el video anterior. Pero vamos entonces con un poquito más en detalle con las plumas ahora. Bueno, vamos aquí a hacer una comparativa con la marca Staedtler con Pigma Micron de Sakura, los japoneses contra los alemanes. Aquí tenemos la pluma que es .8 y la .8 de la marca Micron. Estas son nuevas, que fue la que usé durante el dibujo que acabo de terminar. Este es el grosor de esta pluma. Lo que estoy viendo cuando la comparo con la misma pero .6, que es más pequeña, es que casi no puedo ver diferencia en el grosor, es mínimo. Ven, y esta es poca, ¿sabes? No es que haya mucha. Esta es la .5 de la marca Staedtler. También, si la ven, la diferencia no la pongo al lado de esta o de esta, y son bien similares. Vamos a ver la .4. La .4
Pues sí, aquí sí se ve un poquito de diferencia comparado con esta. Que todas estas marcas, ellos vienen desde la ancha hasta la .01 o .02, pero yo no las pedido todas. Mira, esta es la .3, esta es más finitita todavía, se supone, para si uno quiere entrar más en detalle. Si uno quisiera hacer mucho detalle, pues puede tener una ancha, una mediana y una fina. Por eso yo no compré el set completo, que viene con un montón que yo sé que no voy a usar, porque esas que son demasiado finas yo no me interesan. Eso es para la gente que quiera hacer, qué sé yo, hiperrealismo y irse al detalle ahí pelo a pelo. Pues ahí están esas. Así que en esta marca yo usaría para una próxima ocasión solamente la número 8, y si acaso una intermedia. Podré irme con esta número 3 o la número 4, cualquiera de las dos. No hay mucha diferencia. Ahora tenemos también esta, que es la que es flat. Esta es para hacer este tipo de cosas, ¿ves? Y si la coges de lado, pues se siente bien duro esa punta, pero la puedes usar que es más finita, o crear líneas de un grosor ancho y volver a fino, ¿ves? Esto es como de caligrafía. Yo compré esta porque para rellenar áreas que sean con bastante oscuridad, pues entonces puedo adelantar bastante con esta. Así que estas tres sí yo las tendría y las compraría porque son buenísimas. Además de eso, compré esta que dice que es Lumocolor. Esta, si ven la punta, es como un triángulo. También la compré con el mismo propósito de esto, a ver si podía rellenar, pero veo que es bastante fina. O sea, es casi similar a tener una de estas dos. Así que yo no le veo una ventaja para comprar esto aparte. La compré para simplemente ver qué me daba y cómo se comportaba, pero en las cosas que yo hago, pues esta se podría quedar afuera y se podría quedar las que son más finas, porque yo con estas tres yo puedo usar la .8, la .3 o .4, y esta que es de la punta flat con esta. Ahora vamos a comparar esta número 8 con la número 8 de Micron, y aquí esta aparece más fina. Podría ser que esta, como ya está usada, pues haya perdido algo de tinta, pero esa es una de las razones que yo quería ver cómo se comportaba esta otra marca, porque notaba que la tinta se me va demasiado rápido, que también mis dibujos consumen mucha tinta. Así que aquí la pueden ver que la de Staedtler es mucho más gruesa y más negrita, ¿no? El color. Ahora Micron tiene esta serie que se llama Graphic, aquí lo dice, Graphic 1, Graphic 2 y Graphic 3. Estas sí me gustan. Miren cómo es la punta. Estas rellenan bastante más que esta de Staedtler, que es una punta similar. Miren las puntas. Pero la de Staedtler es fina y esta cubre mucho más, que es para lo que yo la quiero. Así que esta sí siempre la tendría en mi repertorio. La número 2 de Pigma es chata, es más flat aquí la punta. Entonces esto sí te ayuda a cubrir bastante áreas grandes, y es como un Magic Marker suave, que esto corre súper bien sobre cualquier papel. La otra que le sigue, la 3, pues es más ancha todavía, lo mismo, pero más ancho, como si estuviera haciendo un dibujo con Magic Marker.
Y estas tintas son buenas. Yo tengo dibujos ahí que llevan años, décadas y están como si lo hubiera acabado de hacer. No hay ningún problema con esas tintas de que se aclaren o cambien de color. Esta que es la brush, como Pigma Brush, mira cómo es la punta. Esta como está usada pues se empieza a espeluzar, pero a mí nunca me gustó esta pluma, y cuando se está gastando como aquí, pues sí podrías tenerla para algún efecto que uno quiera que parezca grafito, ¿ves? Como se pone gris, si la aprietas pues entonces coge más negro. Y si quieres algún efecto, pero para lo que yo hago, esta yo también la dejaría afuera. O sea, yo para mi repertorio con estas tres Pigma Graphic yo soy feliz. Y entonces uso estas de Staedtler. Y no creo que haya ningún problema porque las tintas son bien similares y las puedes trabajar con las dos. Ve, cuando seca no se ve diferencia de las tintas. Pero si tuviera que escoger una marca, pues me quedo con Pigma, la japonesa, porque tienen más variedad. Así que espero que con esto pues tengan una idea de cómo son estas plumas y que puedan tomar su decisión a la hora de ustedes escoger sus materiales. Nos vemos entonces en la próxima. Bye.